Bueno, en el caso Calamar, que todos los días, por supuesto, hay que retomar una especie de capítulo, igual a la novela que se daba famosa a la 1 de la tarde, que se llamaba Kazán el Cazador. Antes de que usted comience, yo quiero preguntar, no es del Soberano. Quería preguntar, ¿es normal que uno tenga acceso a ese tipo de material que tenemos acceso ahora? Bueno, eso se deposita en el juzgado, a partir de ahí se filtra. O sea, que no es normal. Debía ser una audiencia entre las partes, pero ya se saca el expediente, le llega a todo el mundo. Sí. Alguien lo filtra. Alguien lo filtra. Decía que en la operación Calamar, que hay que sacar esto capítulo por capítulo, porque todos los días, a manera que usted va leyendo la solicitud de medida de coerción, pues surgen elementos que no terminan de agotar la capacidad de asombro que tenemos en los medios de comunicación. Ya ayer hablábamos del tema de gente que estaba fallecida desde el año 2012, como el caso que reseñaba de uno de los propietarios de los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas, y que firmó un poder para que un abogado le cobrara el dinero. Ella estaba muerta del año 2012 y lo firmó en el año 2019. O sea que resucitó para firmarlo. Y así otros que han sido señalados. Pero fíjense un dato que sale también en la solicitud de medida de coerción. Después de las elecciones, recordemos que las elecciones del año 2020 se realizaron en julio, julio de ese año, por el problema que hubo en febrero. Estoy hablando de las elecciones presidenciales. En el transcurso de las elecciones, la victoria del presidente Luis Abinader, a la toma de posesión de Luis Abinader como presidente, esa estructura, de acuerdo al Ministerio Público, por donde voy leyendo, cobró 12,000 millones de pesos en menos de 2 meses, casi 2 meses, póngale. Días más, días menos. En ese interregno cobraron casi más de 12,000 millones de pesos. Y de acuerdo a la descripción y al relato que hace el Ministerio Público, a los que concesionaron, o sea, a los que dieron el poder para que cobraran esas propiedades al Estado Dominicano, les tocaron cerca de 2,000 millones de pesos. 2,000. Los otros 10,000 le quedaron en la mano a los que recibieron la concesión o los que recibieron el poder para cobrar. Ahí aparecían datos, o sea, datos de deudas, supuestas deudas que se contrajeron durante el proceso, también disfrazados de préstamos a los concesionarios, también los honorarios de los abogados. O sea, prácticamente a algunos de ellos, de los que dieron ese poder de manera irregular y fraudulenta, también porque se detectó en el mismo expediente, se narra, que había gente que aparecía dando poder que no tenía poder para dar ese poder, para autorizar. Prácticamente era un 20% lo que le daban a los propietarios del dinero y un 80% se quedaba entre las uñas de los que hacían el trabajo. Y también en el expediente se señala de oficinas de abogados, comenzando por la del señor Ángel Lockhart, que captaban a los propietarios o la ubicación de las parcelas, de las tierras que tenían deudas con el Estado Dominicano o que el Estado tenía deudas con ellos, y entonces ahí empezaban las negociaciones. Pero una barbaridad, señores, lo que hay. Y partiendo de ese hecho, esta mañana hacía una observación, porque no creo que ni sugerencia ni consejo, a los diputados del Partido de la Liberación Dominicana y a todo el que está opinando. Miren, cuando uno ve o cuando uno lee el entramado, que he dicho que está bien redactado, bien sustentado, con un hilo imperdible,
El que defiende una cosa así no puede estar en su sano juicio. Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana ayer se retiraron del hemiciclo de la Cámara de Diputados, alegando persecución política, politización del Ministerio Público. Óigame, yo creo que eso le hace más daño que bien a ustedes. Lo que deben hacer es ponerse a estudiar el expediente con la solicitud de la medida de coerción, porque usted cree que hay alguien en su sano juicio que pueda defender esa estructura, de acuerdo a lo que plantea el Ministerio Público. Cuando probablemente a estos, bueno, pues tal vez a estos diputados les llegó alguna chilata de eso, ¿verdad? Para sus respectivas campañas en el proceso electoral del año 2020. Pero si todos andamos buscando adecentar este país, que se minimice a la expresión más pequeña el tema de la corrupción y que haya cero impunidad, señores, no podemos dejar perder ese norte de que los políticos entiendan que hay controles para el ejercicio de esa profesión o de ese oficio, de esa ciencia que debía ser la política, pero siguen queriendo trabajar como los años 70. Y fíjense lo que voy a decir ahora, como lo dije esta mañana, Mañana Boreal. Si el expediente se va por el lado del financiamiento ilícito de las campañas políticas, no queda se nadie. cae. No queda nadie, no se cae. Pero cito nada más lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral, que dijo: la ley no establece sanciones penales, o sea, no establece cárcel para aquel que utilice dinero ilícito en una campaña electoral. Como señalé en días anteriores, de que la ley electoral, que hay que juzgarlo con la ley del año 2018-2019, no con la nueva, que tiene ciertas garras, esa ley en ninguna parte establece sanciones, porque recuerdo que hay una sanción de que si usted excede el 5% de lo que establece la ley para gastar por habitantes registrados en una demarcación, para el caso de senadores y síndicos, y a nivel nacional para el caso de presidentes, si usted excede el 5% de ese tope, es una multa que le corresponde por el doble de lo que se le pueda probar que usted gastó por encima de ese tope. Y si usted cita a un presidente de la Junta Central Electoral o cualquier persona que tenga conocimiento hasta que no sea un gran jurista, la ley le dice cuál es el tope. No hay garras. Igual que dijo el presidente de la Junta Central Electoral, que la Junta sometió un proyecto de ley, una modificación al proyecto de ley del régimen electoral, ideal. Pero ¿y qué hicieron los diputados y los senadores? No le convenía. No, sacaron la ley posible. Lo que era una ley ideal que mandó la Junta, que envió la Junta, los diputados y senadores la convirtieron en la ley posible, la que se podía consensuar. ¿Cuál era el consenso? De no establecer sanciones claras, drásticas, aleccionadoras para la mala práctica de la política en la República Dominicana. Entonces, si se va por ese lado, usted no se sorprenda que la sanción sea pura y simple administrativa. Y es fácil. Ahora, por el otro lado del fraude al Estado, de aprovecharse de una condición, de una situación de un Estado pícaro, como el Estado de la República Dominicana, que no paga y que propicia la corrupción precisamente por el no pago de los contratos y de las compras que hace, que no debía pasar, porque si el Estado cumpliera con los acreedores, esa mafia que está entronizada desde hace años, no desde ahora, desde hace años se sabía que habían especialistas, claro, que tenían el contacto adentro en el Ministerio de Hacienda, en la Contraloría, iban donde ti, que te debían 3.000 millones de pesos o 200 millones de pesos, ustedes decían, bueno, yo te lo consigo, en un mes te lo consigo, pero tiene que darme, son 100, tiene que darme 50, mitad por la mitad. ¿Y quién propicia eso? El pícaro del Estado Dominicano, que no cumple con sus obligaciones. Ahora mismo hay mecanismos para que eso se evite, porque inclusive hay un decreto presidencial que establece que ninguna institución del Estado puede
comprar o contratar bienes y servicios si no apropia los fondos de su presupuesto? Apropiar quiere decir separar, reservar esos fondos. Si yo voy a comprar 2 cámaras, tengo que tener los fondos de esas 2 cámaras para llamar a licitación para comprar esas 2 cámaras. O sea, no hay posibilidad de que el Estado precisamente caiga en esa acción de impago o de pícaro, de mala paga, de delincuencia estatal, oficial, y propician ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo usted puede defender una estructura de esa naturaleza hablando de persecución política? Que no hay forma de justificarlo. Es persecución política. Usted ha leído siquiera el expediente o la solicitud de medida de coerción. Léanlo, que les va a dar vergüenza. Lo primero que deben hacer los partidos políticos es aprovechar y hacer una profilaxis. Deslíguese de los actos de corrupción, de los corruptos, deslíguese, que se defiendan en los tribunales. Si son inocentes, van a salir fortalecidos. Si son culpables, que devuelvan lo que se robaron y paguen con cárcel como se le hace a todos los delincuentes. Y vamos a tener un Estado más decente y una República Dominicana mucho más próspera y vamos a vivir mejor todos. Es lo que hemos señalado, Benito y amables amigos. 50 años creciendo a un 5% de 28,000 millones de pesos. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Los 19,000 millones de pesos equivalen a las 3/4 partes del último presupuesto que ejecutó Joaquín Balaguer en 1996. Sí, porque el presupuesto eran 28,000 millones de pesos. Y esta estructura manejó a esta altura más de 33,000 millones de pesos, o sea, casi el doble del presupuesto que ejecutó Joaquín Balaguer, si le suman los que se quedaron entre las garras. Y no hemos podido solucionar un solo problema en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque todo ese dinero se ha ido en este tipo de acción. ¿Y vamos a seguir defendiendo eso? No. Hagamos que se cumplan las leyes bajo el debido proceso, el respeto de los derechos de cada quien, el derecho a la defensa. Ustedes ven que Laura Acosta tomó esa defensa de Gonzalo Castillo con todo el derecho que tiene, porque para eso estudió. Y yo dije, cuando ella defendió, o sea, representó al Estado y recuperó toda la bahía de las Águilas, nadie salió. Fuimos pocos los que dijimos que labor hizo Laura. Ahora porque va a defender a Gonzalo Castillo, ahora le han querido caer encima. Ahora yo no sé. Lo que pasa es que Laura va a hablar en derecho. Usted no va a ver a Laura en un medio de comunicación mediatizando el tema. Se va a hablar de derecho ahí. Y probablemente, si es por ese lado, lo que pueda venir es una sanción administrativa. Escríbanlo y graben este programa. Yo recuerdo que, no sé si fue ayer o antes de ayer, que usted habló acerca de la devolución del dinero que han hecho algunos de los encargados. Yo hace un mes y algo, cuando la fuente me dijo, mira, ya se están llegando a acuerdos con el caso de Donald Guerrero. Lo que no se pensaba que el elemento porque eso no se filtró, el elemento el financiamiento de la campaña estaba en el expediente. Pero ya nosotros habíamos dicho que se habían entregado más de 2,000 millones de pesos. En aquel momento. En aquel momento que se habían llegado a acuerdos con personas que estaban dentro del expediente y que para cantar habían empezado. Hubo uno que devolvió 1,000 y pico millones. Imagínese. Y el otro devolvió como 800 y el otro devolvió como 300. O sea, que ese que devolvió, más de 2,100, más de 2,200 millones de pesos. Ese que devolvió los 1,000 millones, sabe Dios cuántos. Pero ¿cuánto se quedó? No, y además lo que creció ese. Que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, vamos a publicidad, Benito. No, yo iba a decir, porque ayer estuvimos hablando en la mañana de hoy era que usted estaba hablando del cáncer de próstata que se fue diagnosticado a Danilo. Sí. Cuánta mezquindad de alguna gente. Sí. Que, óigame, lo peor que puede tener el ser humano es alegrarse del mal de otro, aunque sea su peor enemigo. Así es. Una condición de salud. Y no es que uno santifique acciones de alguien que pudo haber cometido, que pudo hacerle daño a uno. O que permitió. Que pudo hacerle daño a uno mismo. Yo creo que una condición de salud cambia.
O sea, debe cambiar la actitud y desearle al presidente Medina una recuperación total lo más pronto posible. La medicina ha avanzado muchísimo. Y según él mismo informó... según él dijo en su cuenta de Twitter, los médicos le han dicho que es curable. Que es curable. Según lo que leí hace tiempo, hay más de 100 tipos de cáncer de próstata, que a propósito, comunicadores y periodistas, es próstata, no próstata. Hay más de casi 100 tipos de cáncer, según estaba leyendo, y dentro de esos 100 tipos de cáncer de próstata, apenas 2 o 3 son mortales. Sí. Y todavía en ese momento la ciencia no podía determinar cuáles, cómo determinar ese tipo de cáncer de la tanta variedad que hay de cáncer de próstata. Pronta recuperación y total para el presidente Danilo Medina, lamentablemente afectado por esta situación de salud. Parece increíble, pero la gente se descuida, las obligaciones de presidente de la República, líder de un partido político, el ajetreo diario. Cuando usted viene a ver, pues no hace los chequeos reglamentarios. En Estados Unidos, anualmente, el presidente de los Estados Unidos, creo que anualmente o cada 6 meses, tiene que hacerse un examen general. Y tomar vacaciones. Y dar el informe a la opinión pública. Aquí un presidente va a chequearse en una clínica y es una cosa del otro mundo, se está muriendo, está enfermo, cuando debe ser un examen de rutina. Es más, eso debía estar establecido, ya sea por una ley o ya sea de manera constitucional, que el presidente tiene que hacerse un chequeo cada 6 meses o anualmente. Y tomar vacaciones. Y tomar, eso está establecido en el código laboral. Pero ojalá que el presidente Medina, que es un guerrero, pueda superar esta situación, que se haya detectado a tiempo. Si el cáncer de próstata se detecta a tiempo, hay muchas posibilidades de superarlo. Igual que lo que el presidente Luis Abinader y el presidente Fernández, la mayoría de los líderes políticos se han solidarizado. Es una muestra, señores, de que una cosa no tiene que ver con la otra. Usted puede ser adversario político, pero cuando usted sabe que su adversario está en una condición, usted no puede pretender hasta de alegrarse, como he visto 2 o 3 gente escribiendo malévolos sobre esta condición de salud, que los que hemos tenido el cáncer en la familia cerca, como es mi caso, que mi padre murió de cáncer, sabemos lo que significa. Solo la noticia de esa palabra cuando te la dicen a ti en un consultorio. Ya lo sabe. Entonces, dejemos la malignidad, dejemos las diferencias, apartemos las diferencias que usted pueda tener con cualquier líder o con cualquier persona y váyase a lo humano, que es lo que vale del ser, sí. Que se distingue de los animales por su raciocinio. La historia, según lo que en el día de ayer inmediatamente surgieron ideas en la historia, que hubieron presidentes y expresidentes que han muerto por cáncer. En el caso, por ejemplo, de Jacobo Magluta, que murió de cáncer. Bueno, el liderazgo político ha sido mermado, el doctor José Francisco Peña Gómez, el licenciado Atuey de Camps, Jacobo, Jacinto Peinado, Atuey de Camps, ya usted lo mencionó, y Reinaldo Pared. Bueno, de todos, el único que fue presidente fue Jacobo, por unas circunstancias. Jacinto fue vicepresidente, aspirante a la presidencia, y el licenciado Atuey de Camps no fue presidente. Solo presidente afectado de cáncer fue Jacobo Magluta por los 42 días que duró como presidente. Ahora sí nos vamos a la pausa, venimos en un momentito, por favor quédese con nosotros.